nuevamente en este momento en una entrevista exclusiva con los medios públicos al director del SRI, el Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, en el cual ha estado muy predispuesto a abordar temas coyunturales, en los cuales también la ciudadanía se siente muy involucrada. Nos acompaña, como el día de ayer, Giovanna Tace, la radio pública, Erika Astudillo, de El Telégrafo, y Verónica Rivadeneira, de Agencia Los Andes, quienes también van a formular sus inquietudes para usted, director. Un tema que en este momento está siendo muy cuestionado, y es que ya se han identificado más de 15.000 contribuyentes que han estado utilizando comprobantes de venta falsos, emitidos también por estas empresas fantasmas, y que han generado un gran perjuicio económico para el país. Testaferros o transacciones que nunca existieron. Sé que usted no puede dar nombres, porque tengo entendido que ya se han hecho las denuncias pertinentes a la Fiscalía, pero ¿es cierto que estas empresas fantasmas también han sido contratistas con el Estado? Bueno, básicamente algunos proveedores de los distintos niveles de gobiernos municipales, gobiernos provinciales, parte del gobierno central o de otras entidades que han tenido contratos con el Estado. Estos proveedores han incurrido en este tipo de prácticas. Obviamente no podemos atribuir cuál ha sido el uso. En algunos casos tenemos comentarios nada más de para qué han servido, para qué tipo de gastos han servido para justificar. Pero nosotros ante eso tenemos una propuesta y una acción de control. Una propuesta a nivel de, más que de reformas legales, se podría fortalecer el principio de publicidad y transparencia. Lo que creo que es más una decisión de orden administrativa e interinstitucional de fortalecer la interoperabilidad y la transparencia de las transacciones de todos los proveedores del Estado. Y adicionalmente tenemos un programa de control específico a proveedores del Estado y subcontratistas, para que en función de las tramas que se han identificado, por ejemplo, como el caso de Petroecuador, como este caso de Odebrecht, en que no solo los contratistas principales, sino su cadena de proveedores se prestaron para prácticas fraudulentas. Son prácticas de corrupción que involucran el ámbito público, pero también en algunos casos 100% privado. ¿Y se identifica el modus operandi, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos escuchado o hemos podido percibir que, por ejemplo, cuando hay transacciones de mercaderías que han ingresado ilegalmente al país, sirve para justificar, o pagos al margen de la ley y de la ética, se sustentan con facturas falsas de empresas fantasmas, sea del sector público o del sector privado. Nosotros vamos a poner especial interés en los proveedores del sector público, porque obviamente si son beneficiarios de la política pública, de las compras del Estado, deben de cumplir, un proveedor del Estado debe cumplir con principios de transparencia fiscal y financiera. Y para eso estamos prestos a compartir información con otros organismos, con el Servicio de Contratación Pública, obviamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Banco Central, entrar en un esquema de interoperabilidad. Y un tema que ya tomamos como decisión administrativa es que todos los proveedores del Estado y los subcontratistas van a ser emisores de facturas electrónicas. Ahí vamos a tener mayor transparencia en tiempo real, vamos a saber qué están comprando, si son proveedores formales. Así que creo que tenemos esas buenas noticias para fortalecer. ¿Cuándo? Ya los plazos, obviamente, como tienen que ajustar sus sistemas, la resolución fue emitida hace pocas semanas y tienen un plazo para que estos proveedores del Estado y subcontratistas de los proveedores del Estado implementen esquemas de facturación electrónica a partir de enero del 2018. ¿Pero estos controles han generado algún efecto, por ejemplo, en la compra de las facturas falsas, algún pico que haya subido, que haya bajado? Hemos tenido un importante efecto en cuanto a la reducción. Esta detección, este programa, la detección de facturas falsas, empresas fantasma, data desde hace más de una década, pero el año pasado hicimos desde el segundo trimestre un programa de control integral y emitimos ciertas normativas y sistematizamos las acciones de control. Primero con una fase de prevención, de comunicación. Con esa sola comunicación combinatoria para transparentar las declaraciones recibimos ya las primeras decenas de millones de dólares. Hemos recuperado en favor del fisco 337 millones de dólares, pero el perjuicio total de estas 2.100 millones de dólares en facturas falsas de empresas fantasmas, 512 empresas fantasmas proveyeron de facturas falsas por 2.100 millones de dólares a más de 15.700 contribuyentes. Cerca de 16.000 empresas, personas naturales y jurídicas,
adquirieron estas facturas falsas. Hemos ya regularizado a más de la mitad, 8.434 contribuyentes ya están regularizados y hemos recuperado 337 millones en favor del fisco y una cifra también importante en cuanto a las utilidades a los trabajadores, porque el perjuicio también de este tipo de prácticas trasciende lo tributario. Habría generado un perjuicio aproximado de 300 millones de dólares también a los trabajadores entre el periodo 2010 al 2016. Este valor que le digo, los 655 millones de impuesto a la renta y de impuesto al valor agregado, es solo de capital. Entonces, con intereses, probablemente la cifra a recuperar superaría los 900 millones de dólares. Hemos tenido ya sentencias a favor en las instancias judiciales. Todo el procedimiento ha sido validado, el procedimiento empleado por el Servicio de Rentas Internas. Por más infractores, por más riesgosos que sean estas 502 empresas, les dimos el derecho a la debida diligencia, al debido proceso. Les dimos, obviamente, la oportunidad de que demuestren si efectivamente tienen transacción económica. Se confirmaron 502 empresas fantasmas y ahora obviamente estamos en la fase de las denuncias penales y vamos a publicar en primera instancia el efecto en la economía, por sector económico, por provincia, por cantón, de estas 502 empresas fantasmas. Pero podemos llegar a publicitar quienes han adquirido estas facturas y aún no regularizan su situación ante el SRI. Sería información pública. La información de cualquier práctica de planificación fiscal agresiva y la utilización de estrategias que asesoran promotores, estudios jurídicos, contadores, es información que desde el año 2016 se introdujo una reforma en la Ley de Solidaridad, se puede hacer pública y eso es muy importante. El principio constitucional de transparencia, que en principio nos permitía poder publicar cuánto pagan de impuestos, cuánto deben los grupos económicos, el comportamiento de los grupos económicos, fue fortalecido con una reforma introducida en la Ley de Solidaridad, precisamente cuando ya se había descubierto el 3 de abril los Panama Papers. Entonces, con motivo de eso, justificamos ante la Comisión de Régimen Económico, ante la Asamblea, incorporar una norma de transparencia que permite publicar no solo las prácticas, sino sus intervinientes y también la participación que cualquier ecuatoriano tenga con transacciones y estructuras societarias en paraísos fiscales. Vamos a dar paso en ese momento a Giovanna Tassi, representante de la área pública. Giovanna, tienes una pregunta también para el día. Gracias, Mariuxi, economista. Bueno, la cultura tributaria se ha fortalecido en estos años donde el SRI ha asumido un rol más protagónico en la política fiscal del Estado y ha recuperado pues todo completamente lo que era del Estado ecuatoriano y no solo un cuarto que le correspondía en la vieja cultura tributaria. Ahora, en cuanto al universo de los contribuyentes, ¿usted podría explicarnos quiénes son los que contribuyen? Bueno, tenemos una clara estrategia de segmentación, Giovanna. Nosotros por eso publicamos la conformación y el comportamiento tributario de los grupos económicos que representan alrededor del 45% de la economía. Dentro de ese segmento de grupos económicos están los grandes contribuyentes que participan con alrededor del 43% de la recaudación. Si ese universo se amplía a cerca de 5.000 contribuyentes especiales, la economía ecuatoriana está concentrada fuertemente. El 80% de la recaudación proviene de 5.000 contribuyentes. Cuando tenemos 5 millones de contribuyentes registrados, es decir, del 1 por 1.000 de los contribuyentes se recibe el 80% de la recaudación. Hemos ampliado, hemos triplicado la base de contribuyentes declarantes entre el año 2006 al 2016. Todavía nos queda mucho por hacer en cuanto a cultura tributaria. Hemos avanzado, hemos disminuido los niveles de evasión, principalmente en el impuesto al valor agregado, en el impuesto a la renta, pero todavía nos quedan espacios de control para aquellas tramas de fraudes estructuradas. En los próximos días el país conocerá de la planificación fiscal agresiva promovido a través de consorcios y estudios jurídicos internacionales que han extendido sus tentáculos de corrupción y de prácticas abusivas con el uso ilegítimo e inmoral de los paraísos fiscales y de empresas de papel en el exterior. Hemos identificado a una trama similar a la de Mossack Fonseca. Siempre dijimos que Mossack Fonseca no era el único estudio jurídico que vendía empresas de papel. Hay otros integrantes, no solo en Panamá, sino en otros países, que venden este tipo de servicios y que generan, obviamente, una disminución considerable de los impuestos a pagar en los países en desarrollo. Por eso nuestro combate, nuestra lucha frontal contra los paraísos fiscales, nosotros creemos
que el uso ilegítimo de los paraísos fiscales debe eliminarse de la sociedad ecuatoriana, y por eso vamos a dar una lucha sin cuartel, sin tregua, en contra de las estructuras mafiosas y corruptas, en este caso de empresas que utilizan empresas de papel en los paraísos fiscales. Gracias. Erika Astudillo, del Telégrafo, también tiene una pregunta. Economista, buenas noches nuevamente. Mi pregunta va orientada más a los servicios ciudadanos. ¿Cómo está innovando el SRI para ofrecer más servicios en línea? Y en este sentido también, ¿cómo está avanzando el uso de la facturación electrónica? Muy bien, esa pregunta creo que es muy importante que la ciudadanía conozca la oferta de servicios en línea. De 101 servicios que tiene actualmente el SRI a favor de la ciudadanía, 81 se pueden realizar totalmente en línea. 9.6 millones de trámites se han podido realizar a través de los canales electrónicos del año 2013. Por ejemplo, uno de los trámites más utilizados son los certificados en línea. A veces por distintas razones de orden público o privado se tienen que emitir y proporcionar hacia entidades oficiales o privadas certificados de cumplimiento tributario o certificados de estar inscritos en el RUC, por ejemplo. Se han emitido 6.3 millones de esos certificados en línea, se han ido incorporando más certificados, es decir que antes debíamos atender 6 millones de visitas, más de 6 millones de visitas o presentaciones de solicitudes por escrito, eso ya se ha evitado. Otro trámite muy utilizado es el de la actualización del RUC, cambiar el nombre comercial, cambiar algunos datos del establecimiento, ya se lo puede hacer en línea. Se han hecho más de 700.000 transacciones de esta naturaleza. También se puede cerrar el RUC cuando ya uno termina una actividad, ya no necesariamente tiene que acercarse ante el SRI cumpliendo un procedimiento más complejo, sino de manera virtual puede acceder a los servicios en línea y suspender su RUC. 737.000 ciudadanos y personas jurídicas han cerrado su RUT en línea. También antes había que ir al Servicio de Rentas Internas para recuperar la clave para los servicios por Internet. Hoy 812.000 claves se recuperan a través del propio sistema. Antes también había que presentar un trámite, una solicitud para la exoneración de los impuestos vehiculares, los adultos mayores, las entidades del sector público, personas con discapacidad, personal diplomático y de embajadas, otras instituciones que gozaban de este beneficio. Hoy lo pueden hacer totalmente en línea. Son 266.000 trámites de exoneración o rebajas de impuestos vehiculares que se han hecho en línea, y también antes había que acudir a las oficinas de la Administración Tributaria para cerrar un trámite de legalización de la venta de un vehículo usado. Hoy 685.000 contratos de compra-venta de vehículos usados se los hace totalmente en línea. Esto en alianza o en cooperación con el Consejo de la Judicatura, que regula toda la gestión notarial. Entonces, son avances significativos que van en la línea, que es una política gubernamental que nos ha dado el señor presidente de la República, de simplificar el sistema tributario, disminuir trámites, requisitos, y que el Servicio de Rentas Internas desde hace varios años viene teniendo como una práctica permanente, innovando, haciendo uso de las nuevas tecnologías, homologando las buenas prácticas internacionales para dar mejores servicios a los ciudadanos, disminuyendo los costos de transacción. Entonces, tenemos buenas noticias en los próximos días. También en el mes de octubre vamos a dar noticias respecto de facilidades de pago, que también ya se lo va a poder hacer por el Internet. Son servicios adicionales que se van a incorporar bajo el sistema virtual. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes, tiene una pregunta también para usted. Muchas gracias, Mariusi. Señor director, muy buenas noches. Quisiera preguntarle qué ha ocurrido con las universidades que se encuentran en este momento en proceso de investigación por parte del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué irregularidades tributarias han cometido ellos? Por un lado, por otro, hablan de persecución del SRI, incluso se ha publicado en redes sociales, el rector de la UDLA puso asimilar universidades privadas con fundaciones y corporaciones. SRI les imposibilita de tener reservas y habla de repartir utilidades entre trabajadores. Bueno, solo antes de dar paso a su pregunta, solo una contestación a la pregunta de Angélica. En la actualidad son 26.627 emisores de facturas electrónicas y se han emitido entre el 2012 y el 2017 4.014 millones de documentos electrónicos. También es un importante avance que ahorra costos para las empresas y para las entidades públicas. Con respecto a su pregunta, Verónica, nosotros no hemos ventilado públicamente un tema que tiene que quedarse en la esfera administrativa o pasar a la esfera judicial si es necesario.
Nosotros no nos vamos a milanar por ni amenazas ni por manifiestos totalmente espurios, los rechazamos, son falsos. Hemos tenido ya información de 2 universidades donde sus máximos directivos nos han manifestado que se han sentido engañados, que ellos no han participado. Nosotros vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para transparentar esto. Y si quieren que transparentemos las figuras abusivas de ilusión fiscal que han utilizado, la participación que tienen en las compras de familiares y de directivos de empresas, de los directivos y sus familiares en las propias universidades, en un claro conflicto de interés, lo ventilaremos en las instancias que correspondan. Nosotros creemos que esto es un tema de carácter administrativo. La Constitución establece una clara prohibición del lucro en las universidades. Y el principio de transparencia que rige al sistema tributario también rige al sistema de educación superior. Así que más bien yo les invito a aquellos que han firmado ese documento, a los que lo han firmado de verdad, a aquellos que no lo han firmado, que aclaren cuál es su posición respecto de las actuaciones del SRI y no se dejen manipular y engañar de unos pocos. Y aquellos que han sido auditados, que han sido controlados, imagínense el tremendo despropósito, que la administración tributaria no pueda controlar la administración y el pago de los impuestos de las universidades. Nosotros en el ámbito de nuestra competencia, nosotros lo que estamos diciendo es cumpla con lo que dice la Constitución y la ley condiciona que para mantener la exoneración del impuesto a la renta se tiene que ser una entidad totalmente sin fines de lucro, reinvertir los excedentes en la propia universidad y no financiar incluso estructuras controladoras en el exterior. Nosotros no nos vamos a milanar, no nos vamos a dejar amedrentar, las puertas abiertas al diálogo bajo principios de transparencia, y así que en ese contexto nosotros hemos cumplido con la Constitución, la ley y la ética. Los que tendrán que dar explicaciones a la sociedad y a sus comunidades universitarias, nosotros no hemos llevado esto a la discusión pública, son ellos los que se han encargado tratando de engañar a la ciudadanía e incluso irrespetando al señor presidente de la República, poniendo un manifiesto de temas que son de carácter administrativo y que por último tendrán que ventilarse ante los tribunales de justicia. Así que esas son las instancias adecuadas. Tenemos que respetar la institucionalidad y si ellos creen que la administración tributaria está errada, tienen las instancias administrativas y judiciales para acudir y demostrar su realidad. Nosotros nos estamos sustentando en la lucha contra la evasión, en la transparencia y no vamos a claudicar en nuestros principios y valores ni nos vamos a dejar amilanar por más comunicado y por más estrategias mediáticas que tengan algunas personas que tratan de esconder oscuros intereses. Economista, ¿es cierto que el Ecuador es uno de los países que más impuestos tiene si lo sumamos todos? ¿Existiría la posibilidad de hacer un análisis, un filtro de qué impuestos se eliminarían? Sobre todo cuando el presidente ha dicho que no existe una mesa servida en el país y que los impuestos son pues el cimiento del Estado, el cimiento presupuestario del país. Bueno, en cuanto a esa percepción o ese discurso que se pretende generar de que el Ecuador es un país de altos impuestos, hay que remitirse a cifras oficiales y a cifras comparadas a nivel internacional. El Ecuador está por debajo del promedio de América Latina, que es una de las regiones de más baja carga impositiva a nivel mundial, muy por debajo de los países desarrollados y de los países de la OECD. La contribución tributaria en los últimos años ha oscilado alrededor del 13%, solo lo que es el servicio de rentas internas, y alrededor del 20% en cuanto a la presión fiscal, que incluye contribuciones a la seguridad social, prácticamente se han mantenido, las contribuciones a la seguridad social no han subido, los dos impuestos principales que son el impuesto al valor y el impuesto a la renta, el caso del impuesto a las sociedades, que es el de mayor aporte, se bajó del 25 al 22% la tarifa impositiva de sociedades, el IVA se ha mantenido con excepción del año 2016, parte del 2017, por los 2 puntos de contribución solidaria, y el impuesto a los consumos especiales, impuestos selectivos, existen probablemente un impuesto que no existe en otros países porque no tienen un régimen de valorización, es el impuesto a la salida de divisas, pero nosotros consideramos que la carga tributaria del Ecuador no es excesiva. Siempre se puede optimizar el sistema tributario bajo principios de progresividad, justicia, transparencia y equidad. Así que estamos prestos en un proceso de diálogo con el Consejo Consultivo de mejorar, de promover más mecanismos de incentivos, difundirlos más y cualquier ajuste que haya que hacer en el sistema tributario, sin perder esos principios de justicia, de progresividad, de que los que más tienen, más contribuyan. Nosotros estamos prestos a este proceso de diálogo y esperamos que en el Consejo Consultivo haya la corresponsabilidad también del sector privado y haya planteamientos que beneficien al país y que correspondan al interés general, no a intereses particulares. Y aterrizando, economista,
precisamente en la ley de solidaridad. Usted es manabita y usted fue parte importante precisamente del tema de la reconstrucción luego de pasar por ese penoso episodio del terremoto el año pasado que afectó principalmente a su provincia y también a Esmeraldas. Dentro de esta ley de solidaridad existe una disposición transitoria, estamos hablando de la remisión, ¿no? Que significa que el contribuyente únicamente pague impuestos exonerados de lo que sean multas, recargos y también de cierto interés. Pero esta remisión ya vence en el 2018. El gobierno ha extendido el estado de emergencia en Manabí y en Esmeraldas por 3 ocasiones. Tácitamente estaría de alguna forma aceptando de que todavía dentro de estas provincias no se ha levantado ni económicamente, ni sus comerciantes, ni están preparados para seguir de alguna manera adelante y salir de lo que pasó y se generó en el pasado terremoto. ¿Se ha pensado tal vez que sea prudente también darle un plazo a esta remisión? Bueno, debemos de estar muy claros que esta remisión tuvo un periodo bastante considerable, 2 años, cuando la última remisión del año 2015 tuvo 60 días para una reducción del 100% de intereses, multas y recargos y de unos 30 días adicionales para lo que significaba el 50% de estos mismos rubros. En este caso se amplió a 2 años. Hemos tenido planteamientos a aquellos contribuyentes que están regularizando su situación de que les sería insuficiente hasta el mes de mayo del 2018 para terminar de pagar sus obligaciones tributarias. No está en análisis. Si en un momento obviamente hay el compromiso de los contribuyentes que tienen deudas de Manabí y Esmeralda de regularizar toda su situación pendiente y se hace un planteamiento considerando obviamente el impacto del terremoto, más allá de que el nivel de ventas y de recaudación de manera general se ha mejorado sustancialmente. Nosotros permanentemente publicamos las cifras del país, pero con especial énfasis a los segmentos y a los económicos de Manabí y Esmeraldas, en el régimen general y en RICE, y hemos encontrado en las cifras un dinamismo en cuanto a mayor número de establecimientos aperturados en esas 2 provincias que en el resto del país, porque hay unos incentivos tributarios vigentes que rigen hasta el 2019 y en adelante, en el caso del sector turístico, hasta 10 años de exoneración de impuestos a la renta. Entonces, vamos a analizar esos planteamientos y en su momento le daremos una recomendación, un informe al señor presidente de la República, si es necesario extender, más allá de que confiamos que la mayor parte de contribuyentes que han tenido la voluntad de acogerse a esta remisión en Manabí y Esmeraldas puedan cumplir sus obligaciones hasta el mes de mayo del 2018. Economista, prácticamente hemos terminado el tiempo, pero no quisiera finalizar sin preguntarle cuál es la situación en este momento del Servicio de Rentas Internas. Usted como director, ¿cómo ve la gestión de la institución ahora? Bueno, yo creo que es muy importante. A mí me ha tocado dirigir la institución como su máxima autoridad desde febrero del año anterior. Antes estuve en cargos de nivel de subdirección, en cargos de nivel de dirección nacional y también he estado en las direcciones zonales. Y en estos últimos 10 años, en ambos gobiernos de la Revolución Ciudadana, tanto el presidente Correa como el presidente Moreno han dado un apoyo irrestricto al combate a la evasión. La administración tributaria se encuentra en condiciones inmejorables. Que le den todo el respaldo para que pueda controlar la evasión fiscal y que solo prime el interés público y que el combate a la evasión sea una política que trascienda a los gobiernos en este proceso de transformación de la cultura tributaria, yo creo que es una situación inmejorable. Solo se nos ha indicado que cobremos todos los impuestos a todos, empezando por los más grandes evasores. Y eso lo vamos a cumplir a rajatabla, con honestidad, con integridad y transparencia. Por eso le estamos dando esos resultados a la sociedad, porque los impuestos no le corresponden al gobierno, le corresponden a la sociedad, de un crecimiento del 10.8% de enero a agosto, y confiamos que vamos a cerrar un muy buen año y que el próximo año también será promisorio. En los próximos días y probablemente en las próximas semanas ustedes tendrán importantes noticias de las tramas de fraude que estamos combatiendo y obviamente de los resultados de procesos de control, de juicios y de deudas, en que garantizamos a la ciudadanía que vamos a precautelar que el último dólar, el último centavo que le corresponde a la sociedad sea ingresado al fisco con total transparencia. Estaremos pendientes que esas noticias se den aquí. Muchísimas gracias, economista, por su sincero diálogo y también por esa transparencia y por estar predispuesto, como lo decíamos, por estas preguntas que son muy necesarias, sobre todo para la ciudadanía, en una entrevista exclusiva para los medios públicos. Muchísimas gracias. Esté pendiente de nuestras próximas entrevistas. Buenas noches.